Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia. En nombre del Club de Profesionales, el doctor Carlos Zapata me dio el privilegio de poder hacer la presentación de los expositores de hoy sobre un tema muy convocante que es el de contabilidad y fiscalidad de criptoactivos. Contamos hoy con la presencia de dos personas profundamente conocedoras del tema, que son Daniel Fariña y Enrique, que van a estar hoy aquí con nosotros. Ellos trabajaron mucho para su presentación. Me estaba contando Daniel que se reunieron como para ver qué iban a decir, hablaron 2 horas y todavía no empezaron a ver qué iban a decir en la charla de hoy. Eso es una broma. Entonces, reiterándole el agradecimiento por su presencia hoy aquí y al dueño de casa, le dejo en compañía de Enrique y Daniel. Muchas gracias. Ok. Bueno, buenas noches, gracias a todos. Un público selecto, le decía a Dani acá, estoy casi intimidado ya ante este público, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a gente como lo que está acá? Bueno, lo que nosotros traemos un poquito de nuestra investigación sobre la parte contable y la parte fiscal de los criptoactivos, ¿verdad? Y sabemos que en nuestro país eso no está regulado, no tenemos normas sobre esto, ¿verdad? Y tampoco tenemos normas fiscales. Entonces, interpretar un poquito dentro del marco que tenemos este nuevo mundo, que es el mundo del criptoactivo, y fijarnos un poquito también en lo que están haciendo los otros países de la región que están un poquito más avanzados que nosotros en este tema. Y finalmente tenemos una respuesta que hizo la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación, la SED, hoy DENIT, a una consulta que le habían hecho los legisladores cuando estaba en estudio un proyecto de ley que al final, eso ustedes saben que eso no se concretó y fue al basurero y nunca más volvió eso, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el foco de nuestra presentación. A ver si alguien me ayuda. Ok. Sí, por favor. ¿Quién tiene? Tómate presto. Quiero agregar algo más de lo que estábamos hablando. Nos sentamos 2 horas con Enrique para ver de qué estábamos hablando, eso es cierto. Tuvimos 2 horas intentando ver cómo abordar el tema y en 2 horas no agotamos el tema, porque el tema evoluciona mucho más rápido de lo que nosotros intentamos acompañar con la contabilidad y con la fiscalidad. Porque ahora nosotros vamos a rascar un poco la superficie viendo lo que es criptomoneda y eso ya evolucionó. Hoy ya hay otro tipo de criptoactivos con otro tipo de componentes que si nos ponemos un poco más quisquillosos ya es diferente otra vez que la criptomoneda. Entonces, cierto, nos sentamos, hablamos 2 horas y la verdad es un tema muy amplio y avanza mucho más rápido de lo que la contabilidad o que la fiscalidad intentan acompañar. Entonces, no sé, no lo dijo Enrique, pero sí está en mi ánimo, más allá de hacer una clase, yo quiero que sea una discusión de pares, que aportemos ideas, porque acá están tal vez la opinión de Enrique y la opinión mía, que en gran medida creo que casi coincidimos en todo, pero hay mucho todavía por desarrollar y hay mucho todavía por analizar y no lo vamos a intentar hacer ahora en una exposición de apenas 5 horas, entonces vamos a... 5 dijiste, Carlos, no. Bueno, listo. Entonces le dejo a cargo del expositor. Yo creo que hemos coincidido en algunas cosas, Dani, ¿verdad? El corte de asado hemos coincidido, ¿verdad? La ensalada también y la bebida, o sea, hemos coincidido en algo, ¿verdad? Y después cuando empezamos a discutir el mundo cripto, ahí ya se vuelve un poquito más complejo. Como decía, acá hay tantas definiciones sobre criptomoneda y el mundo criptográfico, ¿verdad? Que uno escoge el que quiere. Nosotros tomamos acá algunas, ¿verdad?, definiciones de criptomoneda como moneda digital, como moneda. Importante partir de esa precisión, moneda digital o virtual, registrada en un libro mayor que utiliza criptografía para seguridad. En casi todos los textos que uno investiga un poco va a encontrar el blockchain siempre está asociado a un libro de contabilidad, ¿verdad? Obviamente con otros parámetros y con otros esquemas de seguridad. No está emitida por ninguna autoridad, por ningún gobierno, por ningún banco central, y no da lugar a un contrato entre el titular y otra parte.
Y trajimos la definición del GAFI, entendiendo la autoridad que es el GAFI a nivel mundial en la regulación de las criptomonedas. Y el GAFI define como una moneda virtual, ¿sí?, como una representación digital de valor que puede ser comercializada digitalmente. Y funciona como, y tiene los tres componentes de la moneda fiduciaria, las tres características de la moneda fiat o fiduciaria o legal, como quieran llamarlo, ¿verdad? Es un medio de cambio, es una unidad de cuenta y es un depósito o reserva de valor. O sea, tiene las características de la moneda que nosotros conocemos hoy como moneda fiduciaria. Algunas cuestiones contables muy básicas, ¿verdad? Estos criptoactivos tienen diversos términos y condiciones. Depende para qué lo tengo, cuál es el objetivo de la tenencia. Y acá traigo un poquito esos ejemplos que damos en las aulas universitarias cuando compramos un inmueble y le decimos a los alumnos que es un terreno. Y depende cuál es el objetivo, ¿verdad? Puede ser una inversión, puede ser un bien de cambio o puede ser un bien de propiedad, planta y equipo. La moneda también, esto tiene esas características, depende de cuál es el objetivo con lo cual uno tiene una criptomoneda, ¿sí? Y va a depender de eso el tratamiento contable. Yo no tengo ningún problema, como quieras. Sí, no, para mí no hay problema. Y cambias tu exposición. No, a ver, a lo mejor no me expresé bien. Yo lo que digo es que va a depender un poquito su clasificación, su exposición contable y su medición según cuál va a ser el tratamiento que yo le voy a dar. Si compro un inmueble y mi objetivo es tenerlo como inversión, lo evalúo al costo y al final lo evalúo al valor razonable. Propiedad, planta, equipo, lo evalúa al costo y en la medición posterior, menos depreciación acumulada, menos deterioro de valor de activos. Si es un inventario, al costo o el famoso BNR, el menor. O sea, la idea es simplemente explicar, y esto va a funcionar también así, según lo que vamos a ir explicando, cuál es el objetivo para el que yo tengo ese criptoactivo. El siguiente, por favor. Por ejemplo, puedo tenerlo como efectivo si mi objetivo es utilizarlo como medio de intercambio. Si yo lo utilizo como medio de pago a esa criptomoneda, entonces lo expongo como efectivo y eso tiene sus propias reglas de evaluación, por lo menos desde el punto de vista contable. Ya después vamos a ver la parte fiscal también. Algunos criptoactivos contractuales pueden cumplir la definición de activo financiero. Podrían cumplir como un instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? Es un contrato, ¿verdad?, que paralelamente da un derecho, es un contrato que paralelamente da un derecho a una persona, ¿verdad?, y una obligación a la otra persona. Entonces eso es un instrumento financiero. Entonces podríamos interpretar un criptoactivo como un activo financiero. Si dan derecho a su titular a recibir efectivo, otro activo financiero o el derecho a negociar instrumentos financieros bajo términos favorables o, en su defecto, certificados bursátiles electrónicos que dan derecho al titular a los activos netos de una determinada entidad. Acá es la gran discusión intangibles. Yo cuando más profundizo en el estudio, yo creo que la criptomoneda en ningún caso es un intangible, en los términos de las normas contables. Un intangible en los términos de la norma contable es identificable, no hay problema, es separable, ¿estamos de acuerdo? Pero es no monetario, y esto es monetario, es no monetario.
Aparte de eso, un activo intangible se amortiza a lo largo de un periodo determinado, ¿verdad? Depende un poquito de qué normas aplicamos. Una criptomoneda no se amortiza. No es que yo le doy una vida útil y digo, o sea, voy a amortizar en 10 años, en 5 años, en 8 años, no se amortiza. Entonces, radicalmente nos oponemos, creo que Dani comparte conmigo, a darle el tratamiento de activo intangible a la criptomoneda. No todo el mundo cripto, a la criptomoneda. Eso iba a agregar, porque después dentro del mundo cripto ya hay subgéneros de activos cripto. Claro, sí. Criptomoneda, ahí suscribo todo lo que dijo mi querido Enrique, pero los otros grupos de activos, como, y tiro más, los NFT, los tokens. Los que sí tienen token, eso tal vez sí calificaría como intangible. Y es diferente, funciona de manera diferente. Perdón. No, por favor, gracias. Entonces, con esas aclaraciones decimos que son inventarios. Para los criptomineros, hablemos de Bitcoin, que es la moneda más conocida, el Bitcoin que se mina o que se extrae es un inventario. Es un inventario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tengo para la venta. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Cuando yo entro en la criptominería, el objetivo es minar Bitcoin, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que eso después lo pueda comercializar. Entonces, en ese caso lo clasificaría como inventario. Con los costos que los saco de la parte contable, ¿verdad? Y como es un inventario, no tiene nunca una evaluación hacia arriba. Ustedes saben que los inventarios nunca se evalúan hacia arriba. Se evalúan, en todo caso, hacia abajo. Porque la norma 2 de las normas full y la sección 13 de las normas pymes dicen que la forma de medir un inventario es costo o valor neto de realización, el que sea menor. O sea, siempre vamos a evaluar hacia abajo, no vamos a evaluar hacia arriba. Por favor. Acá mencionamos que el titular de los criptoactivos debería tener en cuenta las condiciones generales de las revelaciones requeridas por la NIF 1. La NIF 1 todavía vigente, presentación de estados financieros, y ustedes saben que esta NIF 1 ya se emitió, la NIF 18, está emitida. Simplemente su vigencia se va a producir recién en el año 2027. Y se llama presentación y revelación en los estados financieros. Vigencia a partir de enero de 2027. Cuando el cumplimiento de los requisitos específicos de la NIF pertinentes es insuficiente para permitir a los usuarios de los estados financieros comprender el impacto de los criptoactivos en la situación financiera de la entidad y su desempeño. Entonces, necesariamente, cuando esa norma especial, ¿verdad?, le falta algunos temas de revelación, entonces tenemos que remitirnos hoy a la NIF 1, dentro de 1 año y medio a la NIF 18. El IASB, el Consejo que emite normas internacionales de información financiera, aún no ha agregado a su agenda la implementación de estándares para los criptoactivos, pero continúa monitoreando el desarrollo de estos y su significado para las empresas que emiten estados financieros de acuerdo a IFRS. Para la gente que está tomando nota o que está sacando fotos, yo les digo que esta presentación es de ustedes, ¿eh? Después nos encargamos con Mita para que se le haya. Eso no quiere decir que si quiera seguir sacando fotos, o a lo mejor me quiere sacar fotos a mí, ¿verdad? Tampoco. Si ese es el objetivo, no hay problema. No hay problema tampoco, ¿verdad? Entonces vimos un poquito la parte contable, lo poco que hay de contabilidad sobre el mundo cripto. Realmente poco, ¿verdad? Hay algunos pronunciamientos, por ejemplo, de la Unión Europea, que tiene directivas que dicen que son representaciones digitales de valor no emitida ni garantizada por un banco central, autoridad pública, muy parecida a lo que ya hemos visto, aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio transferible y negociable
electrónicamente. Y hay también un reglamento MiCA que fue aprobado el 19 de abril del 2023 por el Parlamento Europeo. Y es la primera normativa exhaustiva a escala de la Unión Europea para mercados de criptoactivos. Garantiza transferencias y otorga mayor protección a los consumidores. Es una palabra en inglés que después te explico qué significa, porque es en inglés, pero se refiere básicamente a normas sobre el mundo de los criptoactivos. De hecho, internacional, creo que es criptoactivo luego, pero después puedo ver la definición de MiCA. Pero obviamente esa pregunta tiene puntos en contra. ¿Cómo le va a preguntar, profesor? Justo eso que no aprendí, ¿verdad? El profesor pues, después tiene ustedes conocen los profesores. Entonces, un pantallazo de lo que es el aspecto contable, y como decía Dani, en eso coincidíamos cuando decíamos que cuando es medio de cambio es efectivo, cuando yo lo tengo como inversiones podemos calificarlo como inversiones, cuando yo lo tengo como parte de mi giro comercial es inventario, y también ya hemos acordado que por lo menos las criptomonedas no califican como activos intangibles, repito, en términos contables. Aunque podemos decir que es un activo intangible porque es inmaterial, no tiene apariencia física. Acá volvemos al mismo tema del activo intangible, ¿sí? O existencia de naturaleza intangible según la actividad económica. Definimos un poquito lo que es el minado de las criptomonedas como un proceso que utiliza hardware con capacidades increíbles, ¿verdad? Especializadas para confirmar transacciones de criptomonedas. El objetivo de minar es obtener la moneda, que en este caso, digamos, es el Bitcoin. Pero no todas las criptomonedas se minan. No todas las criptomonedas se minan, ¿verdad? Pero el Bitcoin, que es el más conocido, se mina. Otros ya tienen otro desarrollo y otra emisión ya, digamos, de manera definida, y no como esto que hay que ir minando permanentemente. Para agregar más también, no toda la actividad de minería se paga con criptomoneda. Se evalúa en criptomoneda, pero la transacción de la minería no es pagada en criptomoneda. Es decir, agregando un aditamento a lo que decía Enrique, que el minero fabrica la criptomoneda, en muchos casos no sucede. Y después podemos discutir las diversas variables de cómo la minería acá se está ejecutando, porque la minería tiene varios componentes, si tiene la billetera, si no tiene la billetera, si se conecta al hash o no, que calculo Enrique va a hablar con más detalle más adelante. De la billetera, del wallet, que cuando uno investiga un poco, dicen los que entienden este tema, dice, técnicamente no es una billetera porque no es un lugar donde vos tenés guardado la moneda virtual. Más bien es un llavero, funciona como un llavero que te abre las puertas del blockchain donde está tus criptomonedas para que vos puedas extraerlo de ahí y hacer la transferencia que corresponda. Entonces, en términos bien rigurosos, deberíamos no decirlo billetera, deberíamos decirlo llavero. Entramos un poquito ya en las implicancias fiscales de la minería. Los mineros, por lo general, porque depende del pool, por lo general tiene dos tipos de ingresos. Digo por lo general porque hay otras pools que no remuneran de esta manera. Esta es la remuneración, primero, ingreso por creación de nueva criptomoneda, que en este caso el Bitcoin, recibimos el Bitcoin, y otro pago adicional por validación exitosa, comisiones de usuarios. Con respecto a estos ingresos... Permiso. Sí. ¿Entienden la diferencia?
la diferencia entre los dos tipos de ingresos. Sí. No. Bueno. No, adelante. No, agrego. Ingreso por creación de moneda es cuando el ciclo de validación termina de validar una unidad de criptomoneda. Y se incorpora al blockchain. Y se incorpora a blockchain. El pago por validación exitosa es el pago de la validación de un segmento de la creación del Bitcoin. ¿Qué significa? Que si yo estoy en este segmento de negocio donde yo me remunera mi actividad, la creación de Bitcoin, dependiendo de la capacidad de cómputo que tengo, puedo estar un mes trabajando, se me corta la luz, no llegué a concluir, no tengo una sola moneda, no gano nada. En este proceso... ¿Y qué pasa con los gastos que realizaste en el mes? Ahí no coincidimos, o sí, no me acuerdo, en el almuerzo. Era la segunda copa de vino. Era la segunda copa de vino. El proceso de minado infructuoso, en mi opinión, califica como investigación y desarrollo y pasa a ser el costo de la siguiente Bitcoin que genero. O sea, me sale más caro el segundo Bitcoin. Tengo que sumar el proceso exitoso más el que fracasó antes. Y para darte la palabra, el segundo proceso, yo valido un segmento, el Bitcoin nunca es mío, porque es de alguien más, porque yo entro en el pool no como minero, sino como cola de otro minero. Entonces, cuando mino un segmento, el dueño de la Bitcoin me da una comisión. Ese es el segundo. Es de menor valor. Cuando completas la cadena de bloques... Claro, dicen los entendidos que no se dice se crea por el Bitcoin existe. Lo que se hace es se extrae o se mina, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos incorporando más a los Bitcoin que ya existen. Estamos muy cerca de los 20 millones de Bitcoin hasta hoy minados, ¿verdad? Tiene un límite, 21 millones de Bitcoin. Y se cree que todo ese proceso de minar lo que falta nos llevaría más o menos hasta el año 2140. Esa es la... Preocupate por los 20 que ya están. ¿Por qué te preocupas por los 1 millón que faltan? Señor. Sí, buenas noches. Yo soy Fernando Arriola, soy director de la Cámara Paraguaya de FinTech. Estoy minando hace 9 años y medio en Paraguay. Y el procedimiento, realmente estuve minando. Y en sí lo que nosotros estamos haciendo es, en Paraguay no se producen criptomonedas. Nosotros vendemos capacidad de cómputo a un intermediario de capacidad de cómputo en un país regulado. Y ellos nos pagan por el trabajo en criptomonedas y nos cobran un fee de 2% por procesar. Entonces, en sí ya existe una jurisprudencia en términos de exportación de capacidad de cómputo dentro del código fiscal, que sería el exportación de un activo digital. Los activos digitales son paquetes de datos. Entonces, nosotros lo que hacemos es exportar un paquete de datos a Estados Unidos y ellos nos pagan en un activo de medio de trueque dentro de jurisdicción americana. Entonces, porque la criptomoneda en Paraguay no tiene una definición de clase de activo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo la SET, ahora la Dirección Nacional de... ¿Sería? Ingresos tributarios. Sí, ingresos tributarios, es que lo iba a tratar como un valor privado y de esa manera no existe una permuta en el intercambio. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora yo creo que se puede cambiar con una resolución. Esa es la pregunta que nosotros teníamos. Vamos un poquito a plantear eso, gracias por su Sí. intervención. Es el hash, el famoso hash, que es la venta del procesamiento de cómputo. Así mismo. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver un poquito el tratamiento del IVA, Así es. porque el IVA es donde nos genera mayor inquietud. No tanto en renta. En renta estamos de acuerdo en que estos ingresos son IRE. Pero discrepamos un poquito con la propia administración tributaria, porque ellos dicen que están grabados por aplicación del artículo 1, incremento patrimonial. Pero el artículo 1, incremento patrimonial, dice toda renta de fuente paraguaya. Y ahí lo que estamos. Entonces nosotros decimos, como las formas que están redactadas, el artículo 6, que después el encabezamiento dice, además de todo esto, esto también.
Y como si no fuera poco, el último párrafo del artículo 6 dice, todo esto que no está acá mencionado, igual está grabado, ¿sí? Pero remite al 134 por el tema de la doble imposición. Entonces, está grabado por IRE, está grabado por IRE. Pero el quantum va a depender si aplicas el artículo 1 o si aplicas el artículo 6, último párrafo, en consonancia con el 134. Esa es la discusión que compartimos con ustedes, ¿verdad? Porque al final seguramente la SED en algún momento va a tomar una posición. Yo creo personalmente que probablemente habría que sacar una nueva ley. Mi temor es que por analogía creemos hechos generadores que no están en la ley. Y la analogía es peligrosa, porque repito, podés generar hechos que no están en la ley. La analogía en nuestro viejo libro quinto se refiere a la analogía como criterio de interpretación. Entonces, por ahí deberíamos insistir un poquito para que, como por ahí dicen algunos amigos, no nos manejen solamente por resoluciones, ¿verdad? Que por lo menos nos manejen por ley y discutir si entramos en el artículo 1 o entramos en el artículo 6, porque el quantum puede ser diferente. ¿Cómo? Vamos a irnos por parte. Algunas cuestiones que nos parece importante que se vaya tomando nota de estas cuestiones. ¿Cómo vamos registrando? Porque esto probablemente la administración en algún momento nos van a pedir. ¿Cómo vamos registrando estas transacciones, ¿verdad? Número de unidades y tipos de criptoactivos por transacción, fecha y hora de cada transacción, porque eso queda absolutamente grabado. Fecha, hora, minuto, segundo, toda la transacción. Valor en moneda fiduciaria en el momento de la transacción. Direcciones de billetera. Hay tantas billeteras como cripto más o menos, ¿verdad? Digitales utilizadas. Y los comprobantes de costos legales y contables asociados. También, como valoración de los criptoactivos, tenemos que, en algunos casos, conocer el valor justo del mercado. El valor justo del mercado los contadores conocemos como valor razonable, ¿verdad? Utilizar eso de manera razonable y coherente. Y cada tipo de criptoactivo se considera un activo independiente y debe valorarse por separado. Vamos a ver más adelante por qué es importante definir un poquito el concepto de valores homogéneos. Porque puede parecer obvio, ¿verdad? Pero yo creo que de todos modos hay que decirlo. Yo puedo aplicar FIFO promedio ponderado con respecto a los Bitcoin, pero no podría mezclar Bitcoin con Ether, ¿verdad? El Ether tengo que sacar su promedio ponderado o su FIFO de manera independiente. ¿Por qué? Porque es diferente el concepto, son diferentes los precios, una cuestión es que hace que sean absolutamente diferentes y tengo que entender ese concepto para ver cómo aplico los métodos de valoración de inventarios, Dani. No, y ahí agregando más. Sí. El método razonable y coherente, el valor de mercado, el valor razonable. Ese va a ser un dolor de cabeza. Y yo creo que ese es el problema aún no resuelto. Porque, no sé, menciono el antecedente fallido de México, que México sacó una norma intentando regular, no le duró un mes. Porque hacía agua por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay un valor de referencia sólido para decir es este o el otro, porque esto cambia demasiado rápido. Sí. Yo creo que vos tenés que estar acá. Capaz que vos de esta parte sabes más que nosotros. Nosotros apenas de impuestos sabemos. Podemos compartir el micrófono contigo, pero no los honorarios. Mira, es todo discutible en la vida, todo discutible. Mira, lo que nosotros estábamos viendo justamente en la parte de la legislación, hace 3 años nosotros estamos en el proceso de regular el ambiente. Y lo que nosotros estábamos viendo es justamente lo que decías y no existe ninguna clase de... Normalmente el Banco Central de un país tiene que validar el cambio del día, a final del día. Entonces lo que estábamos pensando es colaborar con la SED, el Ministerio de Economía, y especificar bolsas internacionales donde ya existe
una legislación activa. Por ejemplo, las bolsas dentro que afectan que ya son afectadas por la ley MiCA. Entonces la bolsa de Londres ya tiene un registro de Bitcoin y de algunos activos virtuales, no de todos. Al mismo tiempo Bloomberg y la bolsa de valores de Nueva York. Entonces podrían ser referencias, pero también son empresas privadas esas, ¿verdad? Entonces exige un cierto conflicto hasta el punto donde se puede también determinar dentro del Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional. Implica ese acuerdo multilateral de que cuando un socio del Fondo Monetario del FMI registra una nueva moneda fiduciaria, todo el resto tienen que aceptar esa moneda fiduciaria de ese país. Entonces hay 4 países dentro del Fondo Monetario Internacional que ya aceptaron el Bitcoin por lo menos como referencia, que es El Salvador, República de Congo, está también Singapur y Japón, ¿verdad? Donde existe una evaluación dentro de sus bancos centrales, pero en sí no son referentes. Entonces yo creo que es algo que todos tenemos que discutir cómo se podría solucionar. Sí. Los actores locales ya se pusieron de acuerdo en cuál, Sí. porque eso fue durante mucho tiempo el gran problema. Y lo que nosotros estamos viendo es que a nivel de Paraguay por lo menos no existe una aceptación tan alta de activos virtuales en el intercambio. Lo que sí hay es mucha generación de capacidad de cómputo y exportación, y el problema es un problema contable de empresas, de industrias realmente. Entonces el problema es que cuando vos terminas tu balance mensual, ¿de dónde vas a sacar la referencia de tu activo virtual en el momento que se registre, ¿verdad? Entonces la base de eso tiene que determinar el Ministerio de Economía. Pero lo que nosotros íbamos a hacer inicialmente es validarnos por tratos multilaterales que tiene Paraguay específicamente con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces, si nosotros establecemos eso o algo establecido también por el Banco Mundial, donde ya existe un índice, tomarlo de ahí, pero no que no sea de una empresa privada. Ese es nuestro punto de vista como gremio. Sí, o sea, tiene que haber una intervención del Estado sí o sí, porque o si no, ¿cómo vas a bancarizar tu dinero? Entonces sí o sí es una falacia que vos puedas comprar un helado en Paraguay con Bitcoin, a no ser de que estés en Ciudad del Este o en Salto de Guairá, donde hay ciertas clases de circunstancias distintas, ¿verdad? Entonces el tema de bancarización es muy importante para nosotros. Habiendo una legislación y un debido proceso de registro contable, ahí los bancos no van a tener otra opción más de que decir, bueno, está bien, como ya son productos registrados y ya están dentro del ANSI y existe una ley y un debido proceso, deberían de aceptarnos. Al mismo tiempo, si los bancos corresponsales internacionales, especialmente los bancos corresponsales de Estados Unidos, ya nos pueden comenzar a validar operaciones, o sea, en sí todavía no lo hacen, pero sí podríamos hacer compensaciones con bancos europeos, ¿verdad? Pues la mayoría de bancos paraguayos tienen también corresponsalía con Banco Santander, Sabadell Bank, CaixaBank de España, donde ya existe una legislación y un debido proceso. Entonces, yo creo que va a ir más por un tema de con quién compensamos y en qué jurisdicción compensamos, de dónde conseguimos una referencia, ¿verdad? Porque si ahí nosotros hacemos una conversión dentro de un banco corresponsal europeo, ya existe un debido proceso de compensación que el banco te va a imponer sí o sí. O sea, ese era un punto de vista, no sé si un poco ingenuo, ¿verdad? Pero es... La idea es que... Y la idea del Satoshi Nakamoto era irse en contra. Sí, pero el tema es que en este momento no podemos nosotros... o sea, tiene que haber una bancarización de los bienes, porque vos no puedes pagar la ANDE con criptomonedas, ¿verdad? No le puedes pagar a la SED con criptomonedas. O sea, tiene que existir un intercambio, ¿verdad? Sí, pero el Central Bank Digital Currency es muy distinto, es una moneda centralizada, no es una moneda descentralizada. Entonces no es la misma cosa. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? La pregunta que quería hacerle a usted y al otro profesor es si ya tienen alguna referencia bibliográfica, algún estudio de caso de El Salvador, porque allí sí, cuando uno llega, tiene que cargar su billetera y prácticamente todos los pagos son en Bitcoin. Y ellos
tengo entendido, yo no tengo ninguna experiencia, solo lo que vi en internet es que tiene que tener algo legal El Salvador, ¿verdad? Mi pregunta concreta es si ustedes tienen alguna referencia con respecto a eso. La experiencia o la consulta que yo había hecho a mi colega de El Salvador es que eso quedaba con un lindo cuento del presidente, que del gobierno para abajo la realidad es que no se implementó. Eso es lo que a mí me dijeron. No sé si alguien tiene una versión diferente. Lo que a mí me dijeron es eso. Un tema que con este tema de usar los Bitcoin o otros criptomonedas es desplazarle al dólar como medio de cambio, ¿verdad? O sea, que como el dólar es el que manda a nivel internacional para las transacciones, la idea de estos que desarrollan estos tipos de monedas, llámese Bitcoin o otros, es desplazarle al dólar, ¿verdad? Bueno, ese es el fin. Trasciende mucho más nuestro sencillo, leve y superficial análisis tributario. Así, profe. Porque también para eso tener las monedas estables, ¿verdad? Las que están vinculadas directamente al dólar y conforme se modifica el dólar, se cambia el valor de la moneda, que son, por ejemplo, el USTD. Una teoría, por decirlo, por el cual más o menos se dio origen a este tipo de moneda. No es algo que yo pueda afirmar que sí existe, pero sí son, así como todo está surgiendo, versiones que al final quedan en la nada, ¿verdad? Pero ese es el fin de este tipo de moneda, desplazarle al dólar. Es lo que yo puedo aportar a todo esto. Se respeta. Se respeta. Gracias. Sí. Las monedas corrientes se pueden emitir ilimitadamente. En este caso, El ¿quién fiduciario establece esa limitación? ¿Qué organismo o cómo se hace para limitar la emisión, como habías dicho? En su creación, la Bitcoin, en su creación, el Satoshi Nakamoto, que hasta ahora no sabemos si es una persona o si es un grupo de personas, cuando diseñó la plataforma, ella estableció que la cantidad máxima de Bitcoin que van a existir van a ser 21 millones. Y estableció incluso cómo se va disminuyendo la premiación, la remuneración que vimos cada 4 años más o menos, o cada 240.000 bloques más o menos. Entonces, eso empezó con 50, se conoce con el nombre de halving, después pasó a 25, 12,5, 6,25 y hoy está 3,175 es la remuneración. ¿Qué implica eso fue diseñado ya en la concepción de lo que que en crearon. algún momento va a ser más caro hacer que lo que te premian, entonces no se va a hacer más. Y como no se va a poder emitir así indefinidamente, entonces dice, bueno, o sea, que es una manera de que no haya inflación. O sea, Y no hay como inflación. toda moneda, fiduciaria o no, su uso y circulación en realidad depende de la confianza que se tenga en la moneda. Hoy, desde que abandonamos el patrón oro, Yo hace rato que no veo. yo creo que al revés. La confianza que se tiene hace que mantenga sus cualidades. Ok, no sé, doctor Jiménez, si... Pero te repito, el último texto que leí me hablaba ya que había más de 8.500 monedas virtuales. Hoy no sé cuánto habrán, ¿verdad? Y se van creando y cada uno tiene su propia forma de emisión. Bueno, acá leemos un poquito de esto que ya habíamos mencionado, de que las criptomonedas de un tipo computable por unidades o fracciones de unidades. Fíjense que hoy el Bitcoin creo que hoy amaneció en $68.000 cada Bitcoin. Pero hace un tiempo que fluctúa 68, 69, 70, ¿verdad? Y bueno, entonces un Bitcoin cuesta $70.000, 7 por 7, 500 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces lo que se hace es se divide en fracciones de Bitcoin y el último decimal es lo que se conoce con el nombre de Satoshi. Entonces, es importante entender esto, ¿verdad? Que si tiene las mismas características
son iguales entre sí, ¿sí? Confieren a las diferentes unidades o fracciones de unidades de la criptomoneda en cuestión, la naturaleza es de base homogénea. Vamos a ir entrando a poquito en las cuestiones fiscales, ¿verdad? La permuta. Después vamos a ver qué, como dice la gente, qué piensa la administración tributaria, ¿verdad? Yo siempre digo a la gente, la administración tributaria no piensa. Y a lo mejor, bueno, voy a decir nada, esto queda grabado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nomás, ¿sí? Hasta ahí nomás lo que puedo decir. Todo lo que diga será usado en su Sí. contra, ¿no? Entonces, me dice cuándo es una operación de permuta, vamos a explicar después eso, cuándo es una operación de compra-venta entre monedas y cómo se van evaluando. Cuando hay intercambio entre monedas virtuales, hay una ganancia o una pérdida patrimonial. El valor de adquisición siempre se toma en cuenta el valor de mercado. Si tenemos comisiones por la compra y venta para el cálculo de los valores de adquisición y transmisión, esas comisiones se computan como parte de los valores de adquisición y transmisión siempre que tengan una relación directa con dichas operaciones. Y acá viene el tema del FIFO que yo les decía, ¿verdad? Da su naturaleza de homogéneas, entonces yo puedo aplicar sin ningún problema o FIFO o promedio ponderado, aunque por nuestra práctica profesional y el contacto con la academia, yo creo que no he encontrado nunca a alguien que aplica FIFO. Normalmente aplicamos promedio ponderado, ¿verdad? Entonces, pero FIFO se podría aplicar cuando tenemos, sobre todo para los que no son contadores, cuando se adquieren en diferentes momentos y a diferentes valores. Lo que hace que se tenga FIFO, promedio ponderado o cualquier otro valor es la diferencia de valor en el momento en que se incorpora al inventario. Si fuera del mismo valor no existiría FIFO, no existiría promedio ponderado. Existe porque hay diferentes valores. Sí, por favor. Siento que la definición es una moneda. Sí, es una moneda. Es una moneda. Y si yo compro dólares, compré a 6.500, después a 7.000 y a 7.500. Yo no hago un promedio ponderado ni un FIFO, sino yo voy directamente a la cotización. Y al ser una moneda, al tener una cotización, no me queda claro por qué hablamos de inventario. Ok. Yo, como criptominero, ¿cuál es mi producto terminado? El Bitcoin. En un mes determinado, enero, gasté X y se produjo 1, 2, 3, 4 Bitcoin, que es lo que yo tengo como remuneración. Entonces le asigno el costo de ese Bitcoin. Al mes siguiente tengo probablemente otros costos o los costos similares y tengo otra producción de Bitcoin. Ya tengo Bitcoin a diferentes precios. Y eso tengo que promediarlo para cuando lo venda. ¿Cómo que no, si no aplico FIFO, ¿verdad? Si aplico FIFO, bueno, tengo que identificar cuáles son los primeros, y eso no es tan fácil en este mundo, cuáles son los primeros para ver cómo voy dando salida a eso. No, yo entiendo. Intermedio, vendo, ¿verdad? Sí, sí. Porque vamos a llegar a eso. Estamos hablando de un activo, de una naturaleza totalmente distinta, nueva. Es una moneda, pero no tiene un órgano de emisión, no tiene curso legal obligatoria. Es como que yo genero la propia moneda y tiene un valor. Yo puedo disponer eso. Por eso es lo que el análisis ese de inventario. Bueno, no hay nada legislado, ¿verdad? Estamos intercambiando tipo lluvia de ideas. Pero también estamos hablando de cuestiones contables. O sea, hay algunas posiciones contables, ¿verdad? Incluso en algunos países, puedo mencionar algunos países donde le dan, en este mundo del criptominado, le dan tratamiento de inventario. Porque ese es su producto terminado.
Después todo ese proceso complejo de validaciones algorítmicas y todas esas cuestiones, cuando finalmente cae un Bitcoin, 2 Bitcoin, esa es su producción. Claro, Y para- eso lo evalúa como inventario porque su objetivo es la venta. Sí, y para poner un poco más de problemática al asunto, hasta donde yo tengo entendido, en el Paraguay no hay compañías que generan criptoactivos. Lo que hacen es Sí hay. ceden el uso No, hay. de minería, ponen las maquinarias, prestan el servicio, pero lo que están minando son entidades del exterior y registran afuera, no aquí. De todo hay. Está en lo que minan propiamente y lo que participa a través de los pools de minería también. Que hace lo que vos decís, ¿verdad? Que trasladan sus... Es otra cosa. Pero hay también gente que está minando, sí. Siguiente. Y hay gente que vende el hash, y esa va a ser otra gran discusión, ¿verdad? Porque ya vamos a llegar a eso. ¿El servicio de hash está o no está grabado por el IVA? Profe, una pregunta. Yo lo que más o menos en mi experiencia empírica, para decirle, para no irnos porque no tenemos legislación, yo veo dos escenarios acá, ¿verdad? Uno son los mineros que sí realmente van a producir y va a ser su producto terminado, pero después estamos nosotros los que en algún momento dado algún cliente o alguna persona quiere Pasa tener así. como disponibilidades y como inversionista y yo quiero tener 10 bitcoins, 100 bitcoins, o te preguntan, ¿tenés billetera? ¿Te envío en criptomoneda? Incluso yo llegué a tener casi una experiencia con la criptomoneda, pero realmente le tengo miedo. Entonces para mí no es un inventario, para mí es mi billetera, es mi plata. Entonces creo que una empresa también, hay muchas empresas acá, en un curso que yo hice en el 2019, hay bolsas de valores de cripto acá en Paraguay y que pagan importaciones con criptomoneda. Para ellos yo creo que es disponible, no es precisamente inventario. Entonces, yo le doy la razón, no sé quién es el colega que dice que se tiene que regular, yo también digo, porque en ese entonces cuando hice el curso en 2019, a esta gente se les cerraban las cuentas en los bancos y no sabían cómo manejar sus cuentas. Hasta ahora seguro, ¿verdad? Yo no sé nada, solo yo me... Es exactamente porque no está regulado, entonces sí hay una necesidad de regular, ¿verdad? Ahora lo que yo estoy de acuerdo con el otro profesor que no le he visto, para mí la criptomoneda sería una disponible. Yo querría tener para pagar o para intercambiar, no para inventario. Esa es la clave. Yo quiero para esto, y ahí definiste y ahí pusiste todo. Ahí está. Esa es la clave. Yo quiero como medio, como unidad de cambio, como método de intercambio, sí, yo lo quiero para eso. Ahí estamos de acuerdo. Ahí es moneda extranjera, en mi opinión, bueno, en nuestra opinión, y ahí se evalúa como moneda extranjera. Claro, ahí sí. Ahí sí. Pero en el otro caso, por eso, hay literatura de esto, yo puedo compartir después en el privado, digamos que hay literatura ese donde directamente le dan tratamiento de inventario. Esto que está acá es, digamos, un poco un extracto de lo que uno va leyendo, para presentar esta noche eso, ¿verdad? Y ahí lo dan el tratamiento de inventario. ¿Por qué? Porque su finalidad es esa, ¿verdad? De hecho, Producir. los grandes tenedores de monedas digitales son mega grandes. Y ellos no lo usan como medio de pago, de hecho lo usan como reserva de valor. Y tiene otra finalidad, es una inversión. ¿Alguien más? Sí. Es cuando se te cierra el banco y perdiste todo tu... Para agregar complejidad nomás, se puede dar el caso de que una entidad empresarial pueda tener una criptomoneda y le dé varios usos, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese caso, uno tendría que evaluar, en tal caso, un pedazo de su billetera como billetera o lo que sea, ¿verdad? Como inventario y otro como medio de cambio y otro como medio de inversión de valor. En una transacción, dos partes convinieron que iban a entregar un bien y a cambio el medio de pago era
un CDA de determinada característica. Entonces el comprador que tenía dinero fiduciario se fue al banco, le dijo, dame un CDA de estas características porque con esta yo voy a pagar este bien. Le cayó el cierre de año, 31 de diciembre. Ese CDA se quedó en posición del comprador que iba a pagar el 2 de enero la transacción. Ese CDA que es para ustedes contadores. Inversión no, es disponible. Entonces, que sea disponible, que sea inventario, no es limitación el tipo de bien. Eso mismo podía pasar con un terreno, con una camioneta, con un zapato. El fin, el uso que le vas a dar determina su clasificación. Y ahí volvemos al valor razonable de mercado, ¿verdad? Porque no hay para acá a nivel local algún parámetro que me diga a qué valor voy a ir cambiando de naturaleza, ¿verdad? Pero esa es tu decisión empresarial. O sea, en términos prácticos yo pudiera registrar solamente cada vez que hay una transacción, en donde una transacción con una moneda fiat. En ese caso recién hacer un registro contable, porque mientras tanto todo es una idea de un valor entre partes que no están... Sí, pero no necesitaría ni registrar tampoco. A efectos fiscales me refiero, no a efectos de gestión, ¿verdad? Es que tenés que registrar. Pero ¿y a qué precio? Al costo. Ok, claro. Pero tenés que registrar. Porque el costo sí lo estoy haciendo en moneda fiat. Claro, claro. En guaraníes estamos haciendo. El costo lo sacamos en guaraníes, básicamente. Porque generalmente la moneda funcional es el guaraní, ¿verdad? Antes que el mayor costo lo pago en guaraníes. También, ahora. Ahora está pagando ya en dólares. Ok, lo que muchos de los colegas ahora están haciendo también es que existe ahora dentro de Estados Unidos, está la empresa Circle, que es un Money Service Business, es una EMPE. Entonces, como es un Money Service Business, ellos digitalizaron el dólar y tienen su moneda de tipo de trueque, que es USDC. Entonces, como es un producto financiero registrado, o sea, es un producto de medio de pago registrado dentro de Estados Unidos, lo que muchos hacen es convertir a sus bitcoins a USDC, y como USDC es un medio de pago registrado, con eso pueden hacer pueden utilizar una cuenta de inversión en Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman, para hacer una conversión de, mira, yo estoy cargando mi cuenta de Morgan o de Goldman Sachs con un producto de medio trueque, y de esa manera va como que yo estoy ingresando dólar, ¿verdad? Entonces de esa manera sí es efectivo, ¿verdad? Y es cash in accounts porque directamente dentro de Estados Unidos es un producto de medio de pago, ¿verdad? Si tenés Bitcoin dentro del Internal Revenue Service de los Estados Unidos, es considerado un valor es un capital asset que viene a ser traducido al español a valor privado, ¿verdad? Como una factura o como una factura pagaré, bueno, sí, cualquier clase de responsabilidad registrada por la ley. Entonces, por eso es lo que quiere hacer la SET. Igualito. Así mismo. Así mismo. Saldo. Y mira, y en Estados Unidos tenemos el mismo problema acá con Paraguay, que es el mismo tema de Apple Pay y de PayPal, que como no tiene una representación nacional, como vos registras, ¿verdad? Y es que es como un pago del extranjero, ¿verdad? Porque dentro de la jurisdicción donde recibiste el pago es considerado efectivo y acá en Paraguay no. Entonces existe un problema de jurisprudencia ahí que tenemos que resolver. Pero eso también resuelve un problema también de validar cuál es tu base de compensación, ¿sí? Porque dentro de la jurisdicción donde hiciste el cambio ya está dentro de la bolsa de valores y ya es legal, ya hay un precio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hace 5 años. Justamente acá está mi administradora. Estamos haciendo todo. Hace 5 años nos ingeniamos para hacer eso porque sí o sí tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, y renta acá en Paraguay es sagrada. Entonces, para nosotros exportamos exento, ¿verdad? Porque exportar un activo digital es exento dentro de la ley de promoción de empresas naranja, industria naranja, ¿verdad? Pero el registro de Bitcoin no existe. Y
Sí. No, pero sí. No, pagar exportación Yo y creo que eso no hay que con cripto es pagar, medio el complicado. IVA no hay que pagar. Te devuelvo. Nosotros vamos a trabajar sobre eso. Nosotros decimos que el IVA no hay que pagar. Podemos incluso rápidamente pasar esto e irnos un poquito a la interpretación del IVA con respecto a los servicios, ¿verdad? Sí. La criptomoneda como medio de pago están exentas de IVA. Estamos hablando de empresas. No estoy hablando de personas físicas, porque las personas físicas, si no prestan servicios personales o no hacen arrendamiento de inmuebles, no pagan luego IVA en ningún caso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá de empresas, no de personas físicas, ¿verdad? La minería de criptomoneda tampoco paga IVA, ¿verdad? Porque no existe una relación directa entre el prestador del servicio y el destinatario de este servicio. Pero los servicios de asesoramiento, si yo lo hago, ¿verdad? Y cobro en Bitcoin, eso sí está sujeto al IVA. Sí se realiza, obviamente, en el territorio aplicable. También la exención de servicios financieros también no están alcanzados por el IVA. Ahí yo tengo una discrepancia con el colega. Doctor. ¿Por qué no se levantó para hablar? Hay que darle el micrófono. ¿Por qué no sería grabado por IVA si es una prestación de servicio dentro del territorio paraguayo? Estamos hablando del hash rate, por ejemplo. No, y el procesamiento de datos. Ok, explicado después te explico yo por qué no está grabado por el IVA. En esa alternativa. Por tu culpa. En mi concepción hay dos posibilidades de entendimiento y depende mucho de cómo se perfecciona la transacción. Si el minero lo que hace es conectarse al pool y brinda toda la capacidad de cómputo a través de internet, porque para eso se conectó al pool, reúne las características de ser considerado como servicio digital. Como servicio digital tiene una particularidad que llevó la territorialidad al lugar del que te paga. Porque dice servicio digital base de fuente paraguaya, si se usa tarjeta de crédito de acá, si usa cuenta bancaria de acá, si la IP del que te paga es de acá. Si todo eso no está en Paraguay, es servicio digital y no está grabado porque es servicio digital de fuente extranjera. Pero si el que te paga está acá, porque recuérdense, la territorialidad se lleva al lugar donde está el que te paga, si el que te paga está acá, sí está grabado. Y un trato diferente, en mi opinión, tiene el que no hace servicio de hash, no te conecta al pool para hacer el cómputo, te cede su capacidad de cómputo. Yo tengo mi depósito y tengo 25.000 computadoras a tu disposición. Vení vos, conectate y haz lo que quieras. Esa es una locación de servicio y está acá y está grabado por IVA. Entonces, ¿dónde estamos? En mi opinión, hay que entender bien qué está haciendo el minero. Sí, por la forma en que está redactada la ley, ¿verdad? Porque, claro. No. ¿A qué es lo que hace? Pero ¿qué efectivamente hace? Yo me instalo la computadora, me pongo una super red, me conecto al pool y te digo, macho, vení acá, haz lo que quiera con esto. Ah, eso es otra cosa. Eso es minería, donde yo cedo mi capacidad de cómputo, me pagan de la forma que vimos, está exento. Es servicio digital, en mi opinión. Yo, Daniel Fariña. Pero si el que me contrató está al lado mío, es servicio digital, pero es de fuente territorial paraguaya y tengo que pagar IVA. Porque es un problema, entre comillas, en mi opinión, de la redacción de la ley. Porque la ley dice los servicios prestados, dice, ¿verdad? Y después dice, a estos efectos se entenderá por servicio prestado cuando el IP, cuando el SICAR, cuando el cliente, cuando la facturación esté allá. ¿Verdad? Y siempre están allá, casi siempre. Entonces está exonerado. Está exonerado. Carlito, estoy seguro que vos tenés una quinta interpretación ahí de... Pero eso fue la riqueza de este debate. Ella pagó y ¿qué es? Ya pidió devolución y todo, me parece. Mañana podemos pedir devolución.
Y así como está hoy, Hay que- es una exportación de servicio para IVA. Nos falta, y allá, que el señor tenga que decirle, nos falta la exportación de servicio en renta. Eso, todo lo que dijimos es solamente IVA. Vos te vas en renta y nada, esto está en renta. No hay servicio digital, no hay fuente, no hay SINCAR, no hay nada. No hay. Esto es o IVA o INR, no está lo en renta. No está lo en renta, ¿verdad? Yo creo que sí se tiene que. Si yo soy el contador y yo hago servicio de hash, lo califico como servicio digital, voy a emitir una factura por prestación de servicio exenta, voy a declarar en el IVA, voy a declarar en renta. No, está exento, no tengo que pagar nada. No, Pues ya es pagó, devolución, pues. no. Ahí sí, Ya pagó. lo que nos hace falta es que sea asimilable a la exportación. No hay devolución. Tenemos que hacer que sea asimilable, donde hoy entra solamente algunas cosas. Hoy entra asimilable venta, ley 60, maquila y flete de exportación. Sí. Si estamos hablando de la minería o estamos hablando del activo, en este caso financiero, porque creo que se está mezclando teniendo en cuenta el servicio. Porque si estamos hablando de un activo financiero, como se estaba diciendo al inicio por todas las características, eso no paga ningún tipo de impuestos. Entonces no entiendo si, primer punto. En segundo punto, se habla de una valuación de un activo cuando que sabemos que los activos son partidas no monetarias. Esto es un activo virtual. Tercero, ¿cuál es la ventaja, digamos, que tiene que yo decida por una criptomoneda? No sé, el Bitcoin. Porque también se mencionó que es un medio de pago. Entonces, no sé si se está mezclando los conceptos y eso tiene su impacto con posterioridad en todos los aspectos contables, en primer lugar, y en segundo lugar en el activo, o sea, en la parte, digamos, más que nada impositiva. Si podrían aclarar y ordenar. Gracias. No, estuvimos mezclando para darte la derecha. Lo último que estamos hablando de minería, que es, para no decir la generación o creación, es la de la cripto. Ahí nace, si querés, la historia de mi empresa con cripto. Después yo puedo no tener minería y sí comprar, sí vender, sí comprar para un fin, sí vender con algún fin. Y puedo tener, y nacen todo, que calculo que está en la presentación del profe Enrique, todos los momentos subsecuentes, cómo evalúo con la compra, cómo evalúo con la venta, cómo evalúo en el medio por la tenencia. O sea, todo eso tiene su tratamiento diferente. ¿Y por qué tanto ruido? ¿Con qué es? Porque todos esos momentos, cómo se evalúa al inicio, cómo se evalúa por la tenencia, cómo se evalúa al final de la transacción, cambia dependiendo si es medio de pago, si es una inversión o si una mercadería. Entiendo que por eso era todo este preludio. Ya vamos a hablar un poco también después del tema de renta y cuál es el momento del pago. O sea, estamos de acuerdo que la recompensa que recibo por el servicio de minería está grabado por renta, pero la pregunta es ¿cuándo pago? Y esa también es una interpretación nuestra, ¿verdad? Porque como no hay normas, ¿verdad? Podemos asimilar a... Y, perdón que te corte. Y eso depende otra vez si es una empresa o una persona física. Claro. Porque la persona física tiene otro impuesto. Claro. Bueno, vamos a llegar un poquito a eso y explicar. En 2140 completamos, no es exactamente 21 millones, es 20.999.993. Y se piensa que en 2 años vale 100.000 el Bitcoin.
Bueno, Vamos a redondear. ¿no? vamos a redondear. Acá hay una, bien rápidamente, hay una posición de la Administración Tributaria, ¿verdad? A través de un proyecto de ley que al final fue vetado, ¿verdad? Y pasó al archivo, que regula la industria y comercialización de los activos virtuales criptoactivos. Que la Cámara le preguntó a la DENIT, a la SED, su opinión sobre estas cuestiones. ¿Y qué es lo más importante? Por ejemplo, con respecto al IVA, es un valor privado. Para la SED, la criptomoneda es un valor privado. Entonces nos vamos al artículo 100, exoneraciones. El primer ítem, moneda, valores privados, valores públicos, ¿verdad? Venta de acciones y cuotas sociales. Dice, ok, está dentro del valor privado, está exonerado del IVA. Eso saca la discusión de si la moneda está acá, está afuera, si de fuera. No, donde sea que esté al ser valor privado, está exento. Por el 100, al decir que es un valor privado. Y después la propia DENIT dice, ok, acá tenemos que ver dos tipos de transacciones. Primero, compra-venta o permuta. Compra-venta. Si a cambio de una criptomoneda que yo entrego, recibo una moneda a curso legal, es compra-venta. Sin embargo, si recibo criptomoneda a cambio de bienes o servicios, es permuta y es doble venta. Eso dice así en síntesis de la Administración Tributaria. Ahí está el artículo 100. Dice, críticas a la interpretación, eso es mío, no te compromete Dani, ¿verdad? Las transacciones de blockchain no tienen un elemento espacial definido. ¿Dónde se produce? ¿Dónde está el blockchain? Están en servidores que están en diferentes partes del mundo, y por ahí también leí que están en algunos submarinos, en algún lugar del mar, que están los servidores. Entonces, el blockchain no tiene un espacio definido. El informe al que nos estamos remitiendo no analiza el tema de la agregar, criptomoneda. el blockchain no tiene un espacio definido, y aunque lo quiera definir, el blockchain está compuesto de una serie de cómputos y cadenas. De y bloques. cada uno pudo haber sido hecho en un lugar diferente del mundo. Así es. Perdón. No, por favor. Entonces, la AT, Administración Tributaria, ya te doy la palabra a Carlito, no analizó el mundo de la criptomoneda. Creo que la NIC 36 es un intangible, la criptomoneda es un intangible. Carlitos, de la criptomoneda dijimos que en los términos de la NIC 38 o la sección 18 de la NIC para PYME no es un intangible. No califica como intangible. ¿Cómo define la norma activo intangible? Inmaterial, no monetario. No monetario y separable. Y ahí ya tenemos la primera discrepancia. No monetario. ¿Perdón? Sujeto al control del antiguo. Sí, y segundo, que tiene una vida útil, es amortizable. Entonces, por eso que nosotros dijimos que la criptomoneda, en nuestra opinión, no es un activo intangible en los términos de la norma. Sin embargo, sí otros criptoactivos podrían ser considerados intangibles. ¿Está? ¿El anterior qué era? Ya hablamos sobre eso, ¿verdad? De la actividad del minado de criptomoneda, ya dijimos, no está sujeta al IVA por no existir la relación directa entre el prestador del servicio y el destinatario del mismo, lo que impide conferir la condición de empresario al primero de ellos. ¿Podemos avanzar, por favor? Y acá es lo que dijimos también. Según la DENIT, la renta se produce por el artículo 1 de la ley. Y en nuestro análisis con Dani concluimos de que se produce la renta, pero por el artículo 6, no por el artículo 1. Y no se trata solamente de decir, ok, ¿qué me importa por qué artículo está alcanzado si al final pago igual? No pago igual. No necesariamente voy a pagar igual, puede haber diferencias en el monto del pago. ¿El artículo 6 es la fuente? Es la fuente.
por la forma como está redactada. Fíjese, cuando hablamos del artículo del IVA decía, se entenderá por. Sin embargo, el artículo 6 dice, además de todo esto, esto también. Y como si esto no fuera poco, dice finalmente, y si no está comprendido en todo esto, igual está grabado. Es muy difícil escapar con ese criterio, ¿verdad? Si ya te digo todo esto, y si no está acá, es todo esto, y si finalmente no está en todo esto, también por esto, metemos todo esto, es muy difícil escapar. Solo que podemos numéricamente tener algunas diferencias en el cálculo. El momento de la obligación. ¿Sí? Acá, cuando dice nuestra posición, Dani, es mi posición, ¿eh? No es tu posición. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a pagar? El tema es cuándo nace la obligación. Y si yo busco, digamos, una norma que pueda ser aplicable, porque finalmente en el derecho tributario tengo que tener una norma aplicable, puedo inferir que el artículo 10 es lo más parecido a esto por la definición de la propia administración tributaria. ¿Qué es el artículo 10? Es valor mobiliario. Esto es un valor mobiliario. O sea, no entendamos por mobiliario solamente que tenga un... Esto termina siendo un valor mobiliario. Y el valor mobiliario se paga al momento de la efectiva realización, cuando vendes, por la diferencia entre el precio de venta y el costo. Entonces, si asimilamos a eso, la tenencia está grabada, pero se difiere el pago del impuesto hasta el momento de la efectiva realización, que no es lo mismo que cuando yo ya opero, ¿verdad?, directamente en la compra, venta o en la permuta. Para agregar un comentario. Y ahí de vuelta cobra vital importancia qué conceptualización yo le di. Porque si yo digo eso es moneda extranjera, me lleva a otro artículo. Es por lo devengado. Si yo digo que es una inversión, es un valor mobiliario, ahí me someto a la regla de Enrique. Si digo que es inventario, estoy más cercano a la efectiva realización. Porque se queda al costo. Entonces, de vuelta, ¿qué conceptualización le damos? ¿Qué caracterización le damos? Va a marcar qué tratamiento va a tener a lo largo de la vida esa moneda. Claro, y si es inventario, no hay aumento por tenencia. ¿Sí? Ahí no tengo aumento por tenencia. Y Pucuje Poguazuco asunto será, ¿eh? Carlitos, ¿nosotros cuánto tiempo más tenemos? Porque... 4 horas y media nos queda, ¿verdad? Yo creo que podemos... Yo creo que depende de vos, profe, pero están pidiendo horas. Yo creo que ya casi lo hemos dicho todo, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, Carlitos, ¿te parece abrir un espacio de pregunta y respuesta de debate por 10-15 minutos, ¿verdad? Entonces, lo damos por concluida la presentación. Muchas gracias por la atención y bueno, vamos a escuchar un poquito las preguntas y la participación de los compañeros. Sí, por favor. Un ratito. Antes que nada, muchas gracias por la explicación. Hay muchos que somos ignorantes en el mundo de las criptomonedas, criptoactivos. A mí me llama mucho la atención el tema de considerar el Bitcoin como inventario, ¿sí? Porque entonces nosotros tenemos que costear nuestro Bitcoin, que en el caso de los mineros, de una empresa minera que produce para generar Bitcoin y para comercializar ese Bitcoin. Sí. ¿En qué momento esa empresa factura o documenta la venta del Bitcoin? Porque esas transacciones son en línea. O sea, ¿en qué momento yo digo, yo ahora vendí y yo reconozco eso en mi contabilidad? O sea, uno primero cuando vos reconoces terminar la minería, vos te acreditan o el servicio o tu porción de moneda que te dieron. Y vos tenés como reconocer en tu, Enrique llamaba registro contable, en tu libro de registro tenés que sos dueño de esa partecita de una moneda. Vos podés vender eso yendo a un exchange, que es un lugar como una bolsa, donde ofreces a vender y la transacción queda registrada. Vos podés vender uno a uno, de billetera a billetera,
igual, a eso quería. La registración igual queda registrada. Siempre hay un registro que se va adosando a la vida de la moneda. Después Carlos le va a vender a Mirta, después Mirta te va a vender a vos, Raquel. Siempre ese registro va a ir creciendo y va a quedar cola de todo el camino que recorrió. Si me preguntás si sos contribuyente de IRA y contribuyente de IVA, considerando como valor nacional, yo creo que deberías de facturar exento de IVA. La venta. ¿A quién le factura? A quien sea que te haya comprado. A veces no sabes. Mi experiencia, nadie quiere que se registre ni que se facture nada. Mi cliente factura ni nominado. Yo tengo una consulta. Una situación de el Bitcoin como inventario de intercambio comercial, no de producción. Se hace, imaginemos un exchange, se cambia, pero en lugar de que yo reciba una moneda fiat o un servicio, yo recibo otra criptomoneda. Y existe una diferencia de acuerdo a algún mercado en algún lugar del mundo. La determinación de lo que hablaban recién del momento de la generación del impuesto. Porque ahí no se realiza todavía nada. Yo entregué un valor determinado entre dos partes y recibí otro valor determinado entre dos partes, ¿verdad? Esa es la permuta que dice la SED. Esa es permuta para la SED. Y es una doble venta. Lo dice la SED. ¿Pero a qué valor? Porque... Todo lo que dice la administración es discutible. Es un quilombo. Por eso que la presentación decía, ¿qué necesitamos saber? Muchas cosas. ¿Qué debemos hacer? Y exigir que tengamos una norma sobre eso. Yo creo que eso deberíamos hacer, exigir tener una norma. Con estas normas nomás y con la interpretación, yo me quedo con temor. Me quedo con mucho temor porque las interpretaciones son antojadizas, ¿verdad? En cuestiones muy obvias, y en esto que no es tan obvio, se le puede ir la mano. ¿Sí? ¿Alguien? Yo no. Es más por ¿Tuviste ahí. la suerte, licenciado, de que te fiscalice la SED y diga, ustedes calcularon mal su costo? ¿Cómo? Disculpame, pagar renta. No, El no pasó. costo es muy difícil decirme que calculo mal si hago bien la contabilidad. ¿Y cómo la SED va a decir la evaluación que vos le no, la evaluación a ese Bitcoin está correcta o no? Raquel, si me sigue costo, Claro. yo tengo registrado mi costo, ¿verdad? Ahí no te pueden discutir. Ahí no te puedo discutir, este sí, este no, este sí, este no, este es gasto, este va al resultado, este costo va al activo y después pasa el resultado cuando se venda. Ahí no hay discusión. Y en la evaluación, lo que decía el compañero, yo creo que hay páginas y hay web internacionales donde uno ve diariamente cómo evalúa eso, ¿verdad? Y eso para la SED. ¿Y los señores auditores? Y los señores auditores, y los pobres contadores, ¿cómo nos documentamos nosotros el valor que me dijo mi cliente que valía Pero, su Bitcoin hoy? A ver, Raquel, ¿para cuándo necesitas esa información? Right now. No, a lo que me refiero es, cuando lo vendes, vos sabés tu precio de venta. Claro, y eso se realiza... Bueno, pero cuando se da tu ejercicio... Ok, pero eso no está afectado por el impuesto. Eso no está afectado por el impuesto. No te preocupes, por eso no está afectado. O sea que los dos momentos que vos tenés que saber para el tema del impuesto... Si lo consideras medio de pago, es equiparable a moneda extranjera. Ahí sí. Por eso que yo... Y paga por lo devengado, me importa la efectiva realización. Por eso que a mí no me gusta tanto eso llevarlo como medio de pago, ¿eh? Yo no quiero ponerlo como disponible. Prefiero ponerlo como inventario o como inversiones.
Entonces me evito ese problema, porque los dos momentos yo conozco, en la producción y en la venta. ¿Perdón? Lo que pasa es que él conviene más, yo te voy a preguntar, ¿a quién le conviene más? El empresario te va a decir, mi balance no refleja, en realidad yo ya soy rico, poderoso y me Claro. queda costo. Sí. ¿Puedo? Sí, por favor. Yo quiero llevar al campo práctico lo que usualmente nos preguntan. Y lo que más está aconteciendo es lo que vemos en la prensa hoy día. Hay una industria minera, industrias lo son porque de hecho son inmensas. Hay inversiones de 2, 3, 5 o 10 millones de dólares. Hay inversiones. Exactamente. Sin embargo, la mayoría de nosotros, no sé si participaron directamente o no, ¿verdad? Incluso hoy invitamos a uno de los colegas que está en el club también. No pudo venir él. Varias veces me pregunta cómo se maneja esto y le digo, porque ni siquiera tienen cuenta bancaria en las empresas que tienen importaciones de equipos de informática dedicados específicamente a estos procesamientos, ¿verdad? Y le digo, ¿pero cómo están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Y están pagando salario y no tienen ingresos registrados. Por eso yo quería llevar al campo práctico ese tipo de cosas, porque sabemos que en Ciudad del Este, en Villarrica, hacia Pilar, hay industrias dedicadas, hay inversiones grandes, se han importado, se han despachado esos equipos y cómo están tratando o cómo deberían tratar esos procesos. Lo paga vía banco. Te doy yo mi solución, perdón, Enrique. Lo paga vía banco. A vos te llama de una empresa del exterior y yo quiero poner en Paraguay y te dice, sí, vos te vas a quedar con una buena comisión de eso. Y te envían la plata para que vos hagas la importación, te envían la plata para que vos montes, porque eso es lo que pasa. Carlos se va y contrata en la colmena un depósito, baja la conexión de la ANDE, mete todo. No, pero no pueden ellos tener cuenta bancaria porque no le dejan. ¿Verdad? Pero quiero cerrar un concepto más. Carlos hace, viene, lleva, sube, trae, baja. Todo lo de la industria. En mi opinión, Carlos se constituye como establecimiento permanente de la entidad del exterior. En mi opinión, él debería inscribirse y pagar todos los tributos que le corresponden al negocio que él, configurándose como establecimiento permanente, lleva a cabo en nombre del tercero. Toma decisiones en nombre de la empresa del exterior. Y no se limita a comprar o vender en su nombre, que es lo que le sacaría. Y está más de 120 días en el país. Justamente a ese campo práctico, porque eso es lo que más se nos pregunta y muchas veces... Pero en muchos casos se paga en moneda fiat, Carlos. Los salarios se pagan. Carlos Zapata tiene una cuenta en el Itaú y le depositan en el Itaú. Sí, así. Mira, nosotros tenemos cuenta bancaria hace 8 años en Paraguay y todo nuestro gremio. O sea, es más, nosotros tenemos un sandbox con una entidad bancaria y todos nuestros socios que siguen mejores prácticas de prevención del lavado de dinero tienen cuentas bancarias. Y traemos toda nuestra plata del extranjero a través de casas de bolsa. O sea, existe una solución real. El tema es que la mayoría de gente hace de una manera muy carapé, que es la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a hacer de manera carapé? Nunca van a hacer las cosas de una manera lícita y nunca van a tener cuenta bancaria. Pero nosotros, empresas grandes, uno de nuestros socios invirtió 100 millones de dólares. Trajo su plata legalmente a Paraguay sin problema. Obviamente hay costos y comisiones de casa de bolsa que nos cobran 1.5 a 2% por traer la plata a Paraguay. Pero te vienen al nombre de incorporación de capital de empresas nacionales. Tienen pago de salario. Ahora estamos comenzando 2 otros sandboxes con bancos en Paraguay. Entonces no es cierto que todo el mundo... La mayoría no tiene porque no quiere seguir mejores prácticas y no quiere pagar impuestos y no quiere pagar IPS y trabajan en la frontera y su funcionario lo es brasilero y todos los días pasa en el puente, ¿verdad? En Salta y Huerá es la misma cosa. Entonces no es 100% cierto. Pero las 43 empresas, hay 53 empresas, 53 contratos con la ANDE y de esos nosotros somos 27 socios. Los 27 socios son dueños del 95% de esos contratos. Entonces la mayoría de empresas legales
sí trabajan dentro del sistema bancario. Las 200 ilegales, no. Sí. No, pero, sí. 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 No. Sí. Pero les tomó, pero a nosotros nos tomó 7 años, o sea, hace 3 años y medio comenzamos el proceso con el banco. Hace 2 años y medio nos abrieron las cuentas. Y recién ahora tenemos un límite mensual de $2 millones como CAP mensual, ¿verdad? Entonces, la mayoría del dinero se tiene que traer por partes, ¿verdad? No se puede traer todo de una. Pero se solucionó un problema, porque de esa manera nosotros le mostramos a la SED, mira, estos son los que pagamos en impuestos, y justamente toda la parte de diseño necesitamos muchísima ayuda de profesionales como ustedes para darle esa retórica al Ministerio de Economía. Así, sí, así que estamos... Sí, es una cosa de apoyo entre profesionales, ¿verdad? Por eso estamos y nosotros nos gusta participar en esta clase de cosas como gremio, porque somos 100 empresas del Fernando Arriola. Nosotros somos la Cámara de Industria Minera. Y no sé quiénes son ellos, porque no son miembros de nuestra Cámara. Y no sé quiénes son, ¿verdad? Pero no son socios nuestros, ¿verdad? Nosotros lo que te podemos hablar es por lo que nosotros hicimos, y todos somos ex-banqueros. Yo trabajé en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Estados Unidos, o sea, somos todos ex-banqueros los que estamos en este negocio, porque este negocio no es es más financiero que cualquier cosa, ¿verdad? Tenés que tener mucha base financiera para hacer este negocio. Es compañero de una ballena. Se llaman los whales. ¿Saben por qué ballena? Sí. Ballena se le dice a lo que tiene más de 500.000, 50.000 bitcoin, y él tiene 50.000. Entonces una ballena. Acá, profe Enrique me avisa de administración que en la próxima reunión se va a tomar el examen, ¿verdad? Entonces, en honor al tiempo, profe, no sé si hay alguna consulta más. Uno más y cerramos, si le parece. Una pregunta más. No, la verdad se nota el interés que genera esta actividad económica, y claramente hay demasiados puntos todavía pendientes de dilucidar. De hecho, apenas esto diría es un pantallazo del abanico de cuestiones que plantea, legales, impositivas, contables, etcétera. Son muchísimos, y nos animamos y que a abordarlo, y le agradecemos a Enrique y a Dani en representación del Club de Profesionales, agradecerles. Yo te entrego el nombre del club. Muchas gracias. Son 5 bitcoins. 5 bitcoins. Es un pen, y en el pen está la clave para las 5. Sí, son 5 bitcoins cada. Sí. Y multiplicás 5 por $70.000, 5 por 75, Sí. 350.000. Sí, un pequeño honorario por agradecerles Billetera nuevamente matada, a todos ustedes por el esfuerzo de estar Gracias por la presentes con participación. Gracias. Bocaditos virtuales le esperan.